Bueno, el tema que vamos a tratar hoy se titula El juego del Espíritu Santo y el bautismo en fuego. Hemos oído hablar mucho de eso, ¿verdad? El que es el juego del Espíritu Santo y el bautismo en fuego son dos cosas diferentes y eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Para lo cual os invito a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, verso 29. El título de hoy, El juego del Espíritu Santo y el bautismo en fuego. Hebreos capítulo 12, verso 29. Un amén cuando lo tenga. Hebreos 12, 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese versículo, pues, muchos no les gusta o no lo han oído hablar mucho, ¿verdad? Siempre se escucha que Dios es amor. ¿Ven? Y el amor, pues, nosotros sabemos que el amor no es un sentimiento conforme a la palabra de Dios, porque en el mundo se establecemos que el amor es un sentimiento, ¿verdad? Tú me amas, yo te amo si tú me amas, si tú no me amas, yo no te amo. Es un sentimiento que busca la reciprocidad entre dos personas o entre dos grupos de personas. Eso es básicamente lo que entiende el mundo por amor. Pero en la Biblia, conforme a la palabra de Dios, amor no significa eso. Amor es una decisión. Dios, así como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo lo amó Dios al mundo? Que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que el amor, conforme a la palabra de Dios, es una decisión. O sea, la persona decide amar, así no se ha correspondido. Como el amor más semejante al amor de Dios es el amor de madre, ¿verdad? La madre siempre amará a su hijo, no importa lo que el hijo sea, así sea un drogadito, un delincuente, siempre la madre amará a su hijo, no espera nada a cambio. Así es el amor de Dios hacia nosotros. Claro que el amor de Dios es más profundo, es simplemente una forma de compararlo, no es que sea igual el amor de Dios al amor de la madre, no, el amor de Dios es superior. Él nos ama a nosotros a pesar que nosotros hagamos lo que hagamos, pero Él quiere que todos se salven, todos lleguen al conocimiento de la palabra de Dios. Aunque Él está enemistado con las personas inicuas, las que hacen cosas contrarias a su voluntad, las que hacen cosas malas. Entonces vemos que mucha gente habla del amor de Dios, pero no se habla de que Dios es fuego consumidor. Y esa es otra característica fundamental que tenemos que tener en cuenta de Dios, que Dios no solamente es amor, sino que es fuego consumidor. ¿Y en qué consiste que Dios es fuego consumidor? Bueno, Dios es fuego porque Él nos excita, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nos excita a buscar la palabra de Dios, nos desesperamos por escuchar su palabra, nos desesperamos por ir a la iglesia. Es un juego, algo que nos lleva a nosotros a buscar más de su esencia, de su presencia. Sentimos la presencia de Dios cuando alabamos a Dios. Eso es lo que es ese juego, algo que nos motiva a buscar cada día más de Dios. Ese espíritu que nosotros sentimos cuando alabamos a Dios, cuando cantamos una alabanza, cuando escuchamos palabra de Dios, cuando leemos la palabra, cuando sentimos su presencia en nuestra vida. Entonces vemos que el fuego es una exaltación producida por amor, pero también puede ser una exaltación producida por ira. El amor es influenciado en los creyentes. Miremos lo que nos dice al respecto Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí vemos la expresión básica de lo que significa el amor. Que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios también, además de amor, tiene ira con respecto a los incrédulos. Amor para los creyentes, los que buscan conforme a su palabra. El amor de Dios es para todas las personas que creen en su Hijo Jesucristo como su único y unigénito Hijo y Salvador de nosotros. Pero la ira de Dios también está sobre los incrédulos. Así como está el amor de Dios sobre los que creen en su Hijo Jesucristo, está la ira de Dios sobre los incrédulos. Y en Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay muchas personas que creen que tienen el amor de Dios sobre él, pero no creen en el Hijo. Sabemos que todo el que no cree en el Hijo, Jesucristo, la ira de Dios está sobre él. Entonces vemos que hay dos clases de juego. Un juego que tiene que ver con el amor y otro con respecto a la ira. El amor va con respecto a los creyentes y la ira con respecto a los incrédulos. Pero ¿por qué se dice que el juego de Dios es un juego consumidor? Juego consumidor porque destruye, extingue todo lo que no sea conforme a la palabra de Dios. En los creyentes, el juego de Dios requiere de nosotros la eliminación de todo lo que es impuro o pecaminoso. Dios exige que nosotros cambiemos conforme a su palabra, porque el amor hacia Dios se demuestra en obediencia. Jesucristo dijo, si me amas, obedece mis mandamientos.
Muchas personas dicen, Señor, cámbiame lo malo dentro de mí. No, el Señor no va a cambiar lo malo dentro de ti. El Señor te da tu palabra para que tú lo obedezcas, porque nosotros tenemos que dominar ese instinto carnal que tenemos cada uno de nosotros. Y eso lo confirma en 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos que eliminar lo pecaminoso de nosotros. Dios hizo una parte para nuestra salvación, que es mandar a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Y resucitó al tercer día para que nosotros resucitáramos junto con Cristo. Pero nos toca a nosotros obedecer su palabra, demostrar nuestro amor a Dios, como dijo Jesucristo, ¿verdad? Que dijo nuestro Señor Jesucristo que si me amas, obedece mis mandamientos. O sea, nos toca a nosotros obedecer los mandamientos de Dios. Dios hizo una parte del trabajo por nuestra salvación, nosotros nos toca hacer la otra parte, que es obedecer sus mandamientos. Pero también se dice que el Espíritu de Dios es fuego consumidor, porque en los incrédulos destruye a los incrédulos que no han querido creer en el Hijo unigénito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no creen en Él? Porque tienen el entendimiento nublado, no creen en Él. Y surge debido al príncipe de las tinieblas, que ha nublado el entendimiento de todos los incrédulos para que no crean en la verdad. 2 Corintios 4:3 nos lo confirma, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, ¿verdad? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, vemos que Dios destruye todo lo que no es de Él, sobre todo los incrédulos, que los rebeldes, los que no creen en la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo, sean mansos y humildes como yo, mansos porque ya nos dejamos de ser rebeldes a la palabra, y humildes porque obedecemos, porque tratamos a los demás como si fueran superiores a nosotros. Eso significa la humildad. Pero también los incrédulos, Dios los va a destruir, que es la muerte segunda, como dice Apocalipsis 20:14. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí es donde muchos incrédulos se preguntan, ¿cómo un Dios de amor va a lanzar a la gente al infierno? El infierno no existe, dicen muchas personas. Precisamente, el infierno existe porque demuestra que hay muchas personas que son incrédulas a la palabra de Dios. Nosotros desde que nacemos condenados porque nacemos en pecado. Cristo no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo a través de Él. Por eso nuestro Señor Jesucristo es el puente de salvación para cada uno de nosotros, cuando creemos en su palabra, cuando obedecemos sus mandamientos. ¿Qué significa el fuego del Espíritu Santo? Significa purificación, santificación para los creyentes. Cuando nosotros creemos en ese fuego del Espíritu Santo, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y personal, el Espíritu Santo llega sobre nosotros purificando nuestros pensamientos. Y cuando purifica nuestros pensamientos, purificamos nuestros actos. O sea, porque nuestros actos son una respuesta a nuestros pensamientos. Por eso cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, muchas personas dicen, a ti te lavaron el cerebro. Efectivamente, porque es que la palabra de Dios produce una renovación en nuestra mente. Y al renovar nuestros pensamientos, nuestra mente, obviamente que cambiamos nuestra manera de actuar. Entonces fuimos lavados por la sangre del Cordero. Gloria a Dios por ese lavamiento, que solamente la sangre de Cristo es la que puede hacerlo cuando nosotros lo buscamos en espíritu y en verdad. Porque para eso murió Cristo. Murió. Su sangre nos limpia de toda maldad y nos redime ante la presencia de Dios. Entonces, el Espíritu Santo significa purificación y santificación a los que siguen a Cristo, porque hemos sido lavados en nuestros pensamientos y obviamente cambiamos nuestro acto, nuestro comportamiento, como dice Malaquías 3:2. ¿Y quién podrá, dice Malaquías 3:2, y quién podrá soportar el tiempo de la venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadoras. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Fuego purificador y es como jabón de lavadoras. O de lavadores, más exactamente dice la palabra de Dios. Pero también el fuego del Espíritu Santo significa poder y presencia de Dios en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nuestros pensamientos cambian, ya empezamos a obedecer la palabra de Dios. Y ese cambio en nuestros pensamientos nos fuerza a testificar sobre el Evangelio. Nos fuerza también a realizar la obra de Dios con audacia, con perseverancia, con entusiasmo. Eso significa el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ese fuego del Espíritu Santo nos da pasión y celo.
y terminamos nosotros amando lo que Dios ama y aborreciendo lo que Dios aborrece, para poder tener una vida dedicada en Él, inspirada en la devoción y el amor. Porque nosotros no podemos amar a Dios si no amamos lo que Él ama y aborrecemos lo que Él aborrece. Y ese es el objetivo del Espíritu Santo en nuestra vida, terminar amando lo que Él ama. Es como un matrimonio, ¿verdad? Cuando dos personas se casan, la persona, uno de los cónyuges termina amando lo que el otro ama, y el otro cónyuge a su vez también ama lo que esa persona ama. Se identifican los dos. Entonces existe un matrimonio entre nosotros cuando el Espíritu Santo vive en nosotros. Nos identificamos con la voluntad de Dios y empezamos a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Eso significa una persona que tiene el Espíritu Santo en su vida. Ese juego que lo lleva a amar lo que Dios ama, a hacer lo que la palabra de Dios le indica. Como dice el Salmo 69:9, que dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos, o sea, los insultos de los que la vituperaban cayeron sobre mí. Nos identificamos con esos insultos que le hacen a Dios. Muchos incrédulos, ¿verdad? Que a veces nos insultan porque creen en Dios, pero realmente no nos están insultando a nosotros, están insultando a Dios. Entonces nosotros aceptamos el vituperio porque vivimos para la presencia de Dios, vivimos para testificar su palabra, y no nos ofendemos ante cualquiera ofensa que hagan porque somos cristianos. Al contrario, nos vanagloriamos de eso, de la presencia de Dios en nuestra vida, no en nosotros, sino lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que podemos testificar del poder de Dios y de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque la gloria nuestra no es nuestra, es de Cristo, de la obra que Él ha hecho en nosotros, que nos ha cambiado. Pero esa pasión y celo en el Espíritu Santo también nos lleva a retener el Espíritu Santo. ¿Cómo retenemos el Espíritu Santo? Porque cuando nosotros recibimos a Cristo con nuestra vida, dice la palabra de Dios que inmediatamente el Espíritu Santo viene a posar sobre nosotros, pero nosotros tenemos que avivarlo. Es como una chispa, el Espíritu Santo llega a nuestra vida, pero no tenemos que dejarlo que se adormezca, ese avivamiento en nuestra vida, tenemos que avivarlo. ¿Y cómo avivamos el Espíritu Santo en nuestra vida? Estudiando la Biblia. Es la única forma de experimentar ese gozo que solamente el Espíritu Santo da en nuestra vida, que no necesitamos alcohol, no necesitamos estar de turismo por determinadas ciudades o determinados países paseando para buscar el gozo, porque el gozo nuestro depende de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y lo avivamos con el estudio de la palabra de Dios, con la oración. Cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo de Dios se va afianzando cada vez más en nuestra vida, porque orar es hablar con Dios, y cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos está hablando a nosotros. ¿Usted quiere que Dios le hable en voz audible? Lea la Biblia en voz alta. Dios le está hablando inmediatamente. Entonces, la única forma de que Dios nos hable verbalmente o en voz audible es que nosotros leamos la Biblia en voz alta. Ahí Dios nos está hablando a nosotros. Pero además de eso, para avivar el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que congregarnos. Porque de nada sirve ser cristiano en la casa orando y leyendo la palabra de Dios. Necesitamos el calor de los hermanos. Es como una fogata, ¿verdad? Cuando usted hace una fogata, tiene varios carbones encendidos en la hornilla, ¿verdad? Pero si usted saca un carbón encendido y se lo pone afuera, ¿qué pasa? Terminará apagándose. Así le pasa a muchos cristianos que dejan de congregarse. Se terminan apagando. El primer síntoma de que una persona se está enfriando es que deja de congregarse. Porque en la reunión entre hermanos es cuando avivamos el fuego, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando alabamos a Dios, cuando nos saludamos con ósculo santo, con besos santos en la palabra de Dios, cuando nos abrazamos unos con otros en el amor de Cristo. Ahí se aviva el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces tenemos que congregarnos. Eso es importante. Como dijimos anteriormente, el primer síntoma de una persona que se empieza a enfriar es que deja de congregarse, que cree que con simplemente leer la palabra de Dios y orar en su casa es suficiente. No, hay que avivar el fuego del Espíritu Santo congregándonos con los demás hermanos que tienen el mismo pensamiento que nosotros, que tienen el mismo amor, el mismo entusiasmo hacia la palabra de Dios, para que esa llama del fuego del Espíritu Santo se empiece a crecer en nuestra vida. Pero también para avivar el Espíritu Santo tenemos que dar gracias por todo, dejar la quejadera, dejar de ver lo malo en las otras personas y darle gracias a Dios por todo lo que nos suceda, inclusive por aquellas cosas que nosotros consideramos como malas, pero al final todo es bueno para los que creen y tienen el llamamiento de Dios, como dice Romanos 8:28. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, para los que conforme a su propósito hemos sido llamados, es para nuestro bien. Entonces tenemos que acostumbrarnos a dar gracias por todo. Gracias en la enfermedad, gracias en la abundancia, gracias en la escasez, gracias en todas las circunstancias de la vida. Gracias porque hablan mal de nosotros, gracias porque hablan bien de nosotros. Gracias siempre porque todo es la voluntad de Dios en nuestra vida. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Pero también otra forma de no apagar el Espíritu Santo en nuestra vida después que hemos aceptado al Señor es evitar el pecado, dejar de hacer las cosas malas ante los ojos de Dios.
Debemos que dejar de decir groserías, dejar de vivir en amargura. ¿Y cómo dejamos de vivir en amargura? Perdonando a los que nos ofenden. Porque si nosotros no perdonamos, estamos amargados, andamos con resentimiento en nuestra vida hacia otras personas. Tenemos que perdonar. Cuando nosotros perdonamos, nos liberamos nosotros de las amarguras. Dejamos nosotros esa amargura a un lado y la depositamos en nuestro Señor Jesucristo, que nos manda a perdonar. Acuérdense que el no perdonar es como tomarse un veneno para que le haga efecto a otro. La otra persona está contenta y usted acá con amargura por esa persona que le hizo algún mal. Al contrario, tenemos que darle gracias a Dios por esa persona que nos hizo mal, porque nos hace recapacitar sobre el perdón de Dios. Porque así como Dios nos perdonó a nosotros tenemos que perdonar a todos los que nos ofenden. Acuérdense que el Padre nuestro dice eso, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, ¿qué pasa? Vivimos en amargura. Dios no nos va a perdonar a nosotros. Porque eso demuestra que nosotros no hemos recibido el perdón de Dios y no perdonamos. Vivimos en amargura. Y la amargura nos mata a cada uno de nosotros. Nos atormenta a cada uno de nosotros. También la forma de no apagar el Espíritu Santo en nuestra vida es dejar la gritería. Siempre tenemos que tratar a los demás en voz apacible, como hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Tenemos que dejar la gritería, las altanerías con que anteriormente andábamos nosotros. Eso es importante para no apagar el don del Espíritu Santo. Tenemos que dejar el resentimiento. Como dijimos anteriormente, el resentimiento no es más que falta de perdón. Dejar la quejadera. Cuando nosotros nos andamos quejando, esa queja indirectamente va, yo diría que directamente va contra Dios. Si nosotros nos quejamos de algo, nos estamos quejando contra Dios. Acuérdense que como dice Romanos 8:28, que todo lo que nos sucede a los que conforme a su propósito hemos sido llamados es para nuestro bien. Todo lo que nos suceda. Y si nosotros nos quejamos de un suceso, adivine contra quién nos estamos quejando. Contra Dios. Entonces tenemos que dejar la quejadera y vivir agradecidos, dar gracias a Dios por todo, inclusive por aquellas cosas que nosotros consideramos que sean malas. Y mire que eso es un resumen de lo que dice Efesios 4:25. Mire, por favor, me acompañen en Efesios 4:25. Aquí vemos la forma de no apagar el Espíritu Santo, que es un resumen de lo que yo les comenté anteriormente. Pero vemos que la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, de cómo no apagar el Espíritu Santo, cómo retener el Espíritu Santo en nuestra vida una vez que lo hemos recibido. Esa pasión, ese celo que tenemos que retener nosotros en nuestra vida, el don del Espíritu Santo. Efesios 4:25 nos dice, por lo cual, desechando la mentira, tenemos que dejar de decir mentiras. La mentira ofende a Dios y ofende a nuestros hermanos, porque cuando las personas se dan cuenta que hemos mentido en algo, ya no nos van a creer. Hemos perdido nuestra veracidad ante las demás personas. Hay personas que mienten con tanta audacia que ya uno ya dice, todo lo que me está diciendo es mentira. Yo no creo hasta que no se verifique. Entonces, más perdemos nosotros cuando decimos mentiras, porque tenemos que estar diciendo más mentiras para corroborar la otra mentira que nosotros dijimos. Entonces dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y mire lo que dice el verso 26. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa airaos, pero no pequéis? Podemos coger rabia, pero sin ofender a otra persona. Sin ofenderla, y mucho menos atacarla físicamente. Ya eso es más pecado todavía. Entonces, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra rabia, nuestra ira, no pase del mismo día. Que ese mismo día nosotros podamos pedirle perdón a esa persona. No importa si ella fue la que nos ofendió. La Biblia nos dice que tenemos que pedir perdón. Así la otra persona nos haya ofendido a nosotros. Eso causa ascuas en la cabeza de la persona, en la cara de su persona. Es decir, mira, yo fui el que ofendí a esta persona y me está pidiendo perdón ella a mí cuando yo soy el que debo pedirle perdón. Entonces, va a querer lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que tú tienes? El Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo nos lleva ¿a qué? A pedir perdón, a perdonar, a dar gracias por todo. Sigue diciendo el verso 27 del capítulo 4 de Efesios. Ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros nos airamos y pecamos contra otra persona, estamos dando lugar al diablo, que nos va a inducir a pecar. Esa es la función del diablo. El diablo no está para hacernos coger miedo. Ay, que el diablo apareció y yo tengo miedo. No, el diablo está para hacernos pecar. Básicamente eso, él es un tentador. Él no está para meternos miedo, ni que le tengamos miedo a las brujas y nada. Pero la función del diablo es hacernos pecar. Él es tentador. La Biblia lo dice, el tentador. Imagínense que es tan tentador que se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesucristo. Los que tengan tiempo, miren lo que dice Mateo 4:4, que dice, el tentador se le presentó a nuestro Señor Jesucristo. Ahora no se nos va a presentar a nosotros, pero no se nos presenta como un cacho, con el rabo, botando humo. No, se nos puede presentar como una persona muy elegante tratando de ofendernos para ver cómo reaccionamos nosotros. Para ver si podemos perdonar a esa persona.
o puede infundir en otra persona para que esa persona nos ataque a nosotros, para ver cómo respondemos nosotros. Esa es la función del diablo. La función del diablo no es asustarnos, la función del diablo es llevarnos a pecar. Él es tentador. Entonces aclaremos esa cosa, esta parte, porque es bueno que lo tengan en cuenta. La función del diablo es hacernos pecar. Ese es básicamente, y hacernos perder la salvación que hemos tenido en Cristo Jesús. Esa es la función del diablo. Él está perdido y él quiere llevarse a cuanta alma más tenga por delante para llevarse para el infierno. Él sabe que está condenado al infierno, pero él no se quiere ir solo. Él se quiere llevar a cuantas personas le obedezcan o se dejen llevar por las seducciones de él. Esa es la función del diablo. Sigue diciendo el verso 28 del capítulo 4 de Efesios. El que hurtaba, no hurte más. O sea, no robes. Está diciendo, no robes, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y sigue diciendo el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, o sea, ninguna ofensa, ninguna maldicencia salga de nuestra boca. No ofendamos con nuestra boca a nadie. Mire lo que está diciendo la palabra de Dios. Es la forma de no apagar el Espíritu Santo. ¿Quieres avivar el fuego del Espíritu Santo en tu vida? No hagas estas cosas que te está llamando la atención la palabra de Dios. Sigue diciendo el verso 30, dice, y no contristéis, o sea, no entristezcas al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Sigue diciendo el verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Estar pensando mal de la gente. Malicia es eso, estar pensando mal de la gente. ¿Quién sabe por qué hizo esto? ¿Será que me quiere hacer daño? Todas estas cosas, eso es malicia de las personas. Nosotros podemos estar precavidos, ¿verdad? Que nos pueden hacer algún daño, pero no estar pensando mal de la gente. Eso es malicia. Y la malicia ante los ojos de Dios es pecado. Y dice el verso 32, antes ser benignos unos con otros, o sea, nos tratémonos bien. Paga bien, aunque te paguen con mal. Te hacen mal, no importa, usted haga el bien, siempre haga el bien. La mejor forma de pagar el mal es pagando con bien. Sean misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces hemos visto aquí lo que significa mantener el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto es lo que tenemos que dejar de hacer para no entristecer el Espíritu Santo en nuestra vida, para no apagarlo. Y para avivarlo ya sabemos que tenemos que hacer, estudiar la palabra, orar, congregarse, dar gracias a Dios por todo, la forma de avivar el Espíritu Santo. Y la forma de no apagarlo es no pecar, no decir grosería, dejar las amarguras, dejar las mentiras de nuestra vida, dejar las griterías, el resentimiento, la falta de perdón y las quejas. Porque a veces hasta oramos quejándonos al Señor. Señor, mira lo que me hizo fulano de tal. Eso es una queja. Tenemos que dar gracias por fulanito ese que nos hace recordar que tenemos que pecar. Tenemos que orar y pedirle perdón a Dios por la ofensa que nos haya hecho el hermano y dar que nos dé la fortaleza para ser capaces de ir a perdonar a esa persona que nos ha ofendido. Pero el fuego consumidor de Dios también se presenta como bautismo en fuego. En otras palabras, hay un bautismo en fuego y hay otra cosa que se llama hay fuego consumidor de Dios, pero también hay bautismo en fuego. Hay una diferencia entre lo que significa con el fuego del Espíritu Santo y el bautismo en fuego. Y es lo que vamos a ver. Para lo cual lo que invito a que abran su Biblia en Mateo capítulo 3, verso 11. Mateo capítulo 3, verso 11, y aquí está el tema central de la enseñanza en el día de hoy. Mateo capítulo 3, verso 11. Dice, aquí está hablando Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el verso 12 nos dice, su aventador está en su mano y limpiará la era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Pero este versículo, el versículo 11 y 12 del capítulo 3 de Mateo, están dentro del capítulo 3, obviamente, y el capítulo 3 de Mateo es una advertencia que Dios le está hablando a todas las personas, incluyendo los líderes religiosos como los fariseos y los saduceos, advirtiéndole que deben arrepentirse, que si no se arrepienten, irán al fuego que nunca se apaga, al lago de fuego que habla Apocalipsis,
que es donde van a ser destruidos todos los incrédulos. Pero si se arrepienten, obtendrán la vida eterna con el bautismo en el Espíritu Santo. En otras palabras, Mateo 3, 11 y 12 nos está hablando de 3 clases de bautismo. Un bautismo que es para arrepentimiento, un bautismo que es el bautismo en el Espíritu Santo y un tercer bautismo que es el bautismo en fuego, que es para condenación de los incrédulos. Miremos cada uno de ellos. El bautismo de Juan era un símbolo externo que era para los creyentes y consistía en arrepentimiento de obras muertas, o sea, arrepentimiento de pecado y preparación para el Mesías. Mientras que por su parte, el bautismo de Jesús es una experiencia transformadora en las personas. El bautismo, Jesús nos va a bautizar en Espíritu Santo a todos los creyentes, todos los que crean en Jesucristo como el Hijo de Dios y el que tiene el perdón para perdonar nuestros pecados y darnos una nueva vida. Y ese bautismo nos da poder y autoridad para testificar de la palabra de Dios. Ese nos da ese valor para hablar con ahínco de la palabra de Dios. Si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, pídaselo a nuestro Señor Jesucristo y Él se lo dará. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que el que te falte de sabiduría, pídaselo y Él se le dará a manos llenas. Anhele, si no tiene el bautismo del Espíritu Santo, anhélelo. Y eso le va a dar un poder transformador en su vida y le va a dar el poder y la autoridad para testificar de la palabra de Dios. Y no solamente para testificar, obviamente para aprender de la palabra de Dios, porque nosotros no podemos testificar de la palabra de Dios si no la hemos estudiado, si no la aprendemos. Si usted no está motivado para estudiar la palabra de Dios, es porque le falta el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el que nos da el poder, nos da esa facultad para estudiar la palabra de Dios y no menguar. Al contrario, nos motiva. Es como una llama encendida dentro de nosotros que nos lleva a estudiar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, que nos motiva a estudiarla. Un síntoma fundamental de que la persona recibe el bautismo del Espíritu Santo es que quiere leer la palabra de Dios, no se cansa de leer la palabra de Dios, no tienen que motivarlo a leerla. ¿Por qué? Porque la motivación es interna, no es externa. No tienen que decir, oye, coge la Biblia, lee la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa motivación es interna, es el Espíritu Santo en la vida de nosotros que nos motiva a leer la palabra de Dios, que nos motiva a alabar a Dios, nos motiva a orar, nos motiva a congregarnos, nos motiva a perdonar. Eso lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos mande el Espíritu Santo en nuestra vida para que podamos tener ese fuego avivador que nos lleva a hacer y a testificar sobre la palabra de Dios. Pero además del bautismo en el Espíritu Santo, Jesús, dice este versículo de Mateo 3:11, que también bautizará en fuego. ¿Y ese fuego qué es? El bautismo que se le va a dar a los incrédulos que nunca creyeron en Jesucristo, que no aceptaron la palabra de Dios. Ese es un fuego consumidor, que es un juicio futuro de condenación, los cuales esos incrédulos serán arrojados al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló escrito en el lago de fuego el que no fue inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, cuando hablamos de bautismo en fuego, es bautismo de condenación para los incrédulos, mientras que el bautismo del Espíritu Santo es el bautismo para los creyentes y es un bautismo para perseverar en la palabra de Dios, un bautismo que nos motiva a estudiar la palabra de Dios, un bautismo que nos motiva a hacer la obra de Dios, un bautismo que nos motiva a perdonar a las personas que nos ofenden, un bautismo que nos motiva a hacer la palabra de Dios en todo momento. Por eso en Mateo 3:12 dice, su aventador está en la mano y limpiará la era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces vemos aquí que hay coherencia entre Mateo 3:11 y Mateo 3:12. Es continuación del Mateo 3:11 al Mateo 3:12. Y está obviamente en armonía con todo el capítulo de Mateo 3 del 1 al 12. Porque es una advertencia para todas las personas, en especial a los líderes religiosos, a que se arrepientan. Y si se arrepienten, obviamente tendrán el bautismo del Espíritu Santo. Pero si no se arrepienten, no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador personal, entonces tendrán la consecuencia del castigo eterno en el lago de fuego. Entonces vemos aquí cómo la palabra de Dios nos está hablando de que Dios es fuego consumidor, además de ser amor. Muchos conocen a Dios nada más. Dios es amor y Dios perdona todo, pero también la palabra de Dios nos enseña que Dios es fuego consumidor. Consume y destruye lo que no es de Él. Consume y destruye las cosas que no son buenas ante su presencia de los cristianos. Nos ayuda a perseverar y a no hacer las cosas malas, a dejar de pecar, pero también destruye y consume a todos los incrédulos que no creyeron en Jesucristo como el Hijo de Dios y no lo aceptaron como su Salvador personal. Entonces podemos ver la diferencia entre lo que es el bautismo en fuego
y el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en fuego es para los inconversos, es un juicio de condenación, mientras que el bautismo en el fuego del Espíritu Santo es para los creyentes y significa pasión por la obra de Dios, presencia de Dios en la vida de los creyentes. Entonces aquí hay una gran diferencia. El fuego, cuando la Biblia habla de fuego consumidor, se está hablando de una metáfora, es decir, una comparación figurada que se utiliza para describir la acción soberana y poderosa del Espíritu Santo de Dios en la vida de todas las personas. El fuego consumidor tanto consume las cosas malas en los creyentes como va a destruir a los incrédulos en el lago de fuego que nunca se apaga. Entonces, cuando la Biblia nos habla de fuego consumidor, sabemos una metáfora, y metáfora significa una comparación figurada entre lo que Cristo hace en la vida de todas las personas. Y ese fuego consumidor se presenta en dos formas. Se presenta como fuego del Espíritu Santo y como bautismo en fuego. Como ya dijimos anteriormente, el fuego del Espíritu Santo es la obra purificadora y santificadora del Espíritu, la transformación y pasión por Dios para vivir en santidad y avivar el fuego entre nosotros y nunca dejarlo apagar. Mientras que el bautismo en fuego es el juicio reservado para los incrédulos y que está reservada para todas las personas que no creyeron en Cristo como su Salvador personal y no lo aceptaron a Él, sino que vivieron conforme a su propia concupiscencia. Por eso la palabra de Dios nos dice que Dios es amor, pero aclaremos, pero Dios también es fuego consumidor. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, estas dos características de Dios que definen quién es Dios. Además de Dios es amor, también es fuego consumidor, que lo tengamos en cuenta siempre nosotros. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza en el día de hoy. Espero que la atesoren en sus vidas. Y lo más importante, nunca dejen de estudiar la palabra de Dios. Y si no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, pídaselo al Señor. Pídalo, ruéguele al Señor para que dé ese bautismo del Espíritu Santo para que pueda perseverar en la palabra de Dios en obediencia a ella. Amén.